Hola un día más a todos los que me seguís y gracias por estar ahí. En el día de hoy voy a tratar de explicar qué es el concepto de ensayo en la literatura de manera breve y amena y por favor de manera que se entienda, porque a veces se incluye como género literario, otras veces no, es un género literario, no lo es, la vinculación del ensayo con el periodismo. Bueno, como podéis ver aquí me he traído cantidad de obras, bueno, para mostraros algún ejemplo. Lo primero, en primer lugar, lo que hay que decir, el ensayo procede del latín, esas, la palabra ensayo, esagium, perdón, porque ese es una obra de Montaigne. Procede del latín exagium, que significa acto de pensar, de reflexionar sobre algo. El primer ejemplo pues es ese, principalmente. Esa es la obra de Montaigne en el siglo XVI, en 1580, con el significado básico de experiencia. Destaca en esta obra pues, sobre todo la libertad temática, la libertad de temas que aborda. ¿Cómo se lo explico yo a los alumnos? Es decir, ¿cómo diferenciar una obra narrativa, una novela, de un ensayo? Vale, las características principales de la narración de una obra de ficción, de una novela, es que debe haber unos personajes, un narrador en primera, tercera persona, cuenta una historia que le sucede a unos personajes en un espacio y en un tiempo concretos. Vale, hay un narrador. En el ensayo no, en el ensayo hay subjetivismo, primera persona, un autor concreto, el propio autor expone sus experiencias, sus pensamientos, sus reflexiones sobre un determinado tema. De ahí que, vale, podemos considerar un manual, por ejemplo, como un ensayo. Vale, pues está en primera persona, debemos tener en cuenta, claro, el carácter didáctico. El ensayo tiene un fuerte carácter didáctico, de aprendizaje. El manual, por ejemplo, de una lavadora o una plancha o un tratado sobre programación informática, sí, pretende ofrecernos unos datos para que nosotros podamos llevar a cabo una labor concreta, pues programar o ver el funcionamiento de determinado aparato o cómo llevar a cabo una determinada tarea. El ensayo no, el ensayo es una obra de arte, ¿vale? Sobre todo, que es algo que debemos tener en cuenta. Su variedad temática puede ser un ensayo sobre política, sobre filosofía, un ensayo literario, yo que sé, científico, ¿vale? Y la voluntad de estilo, que es lo que lo diferencia sobre todo de un manual de economía. Pues, ¿vale? Es descriptivo, eh, quizás no argumentativo. El ensayo sí tiene partes descriptivas, explicativas y argumentativas. El autor pretende, pues, a través de sus confesiones, de sus experiencias, no adoctrinarnos, ¿no? Sino darnos a entender o llegar a argumentar de manera argumentos sólidos, pues un determinado tema. Hacernos entender un determinado tema. De ahí su carácter explicativo, descriptivo, dialogal y argumentativo, cosa que no tiene, por ejemplo, el manual de una cafetera. Sí, la voluntad de estilo, por tanto, es una característica imprescindible en el ensayo, pues no es un tratado científico, repito, es una obra de arte en la que aparecen técnicas, pues eso, afines como el diálogo, la carta, la confesión o incluso el diario. Vale, el carácter confesional es importante, la diferencia de no es en tercera persona. Hay en algunos temas manuales encuentro que una de las características del ensayo es la brevedad. Como podéis ver, este es un ensayo, El infinito en un junco, y desde luego breve no es. Pues nos habla de la evolución del libro, de cómo se creó, ¿vale? La historia de los libros. Este es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos
para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. ¿Vale? Brevedad. Yo no incluiría brevedad como característica del ensayo. Perdón. Otro. Jovellanos, siglo XVIII. Espectáculos y diversiones públicas e informes sobre la ley agraria. Son una serie de artículos. Artículos, por ejemplo, Larra, otro de mis grandes. Mariano José de Larra. Sí, aquí brevedad, porque son artículos de costumbres. Por ejemplo, los artículos del suplemento que salen los domingos, artículos de opinión, ¿podemos considerarlo ensayo? Sí, de ahí su vinculación con el periodismo. El ensayo es un género que está muy fuertemente vinculado al periodismo, pues no dejan de ser las reflexiones de un autor sobre un determinado tema. Vale, y eso, primera persona, carácter confesional, a través del cual el autor comunica su propia visión del mundo, su perspectiva sobre un asunto en concreto. Según decía Larra en su día, me acosté una noche, autor de folletos y comedias ajenas, y amanecí periodista. Lo decía en el artículo Yo soy redactor. Bueno, de Larra tenemos cantidad, empezando por Vuelva usted mañana, El castellano viejo, El día de difuntos de 1836, El hombre globo, El casarse pronto y mal, Yo soy redactor, En este país. Bueno, de Larra creo que ya he hablado varias veces. Alejo Carpentier decía: para mí, el periodista y el escritor se integran en una sola personalidad. Quiero que a través de esto entendáis un poquito el concepto de ensayo. Repito, reflexiones, argumentos, opiniones de un autor acerca de un tema en concreto. Primera persona, variedad de estilo, variedad temática, voluntad de estilo. El libro el ensayo que había reseñado en el último vídeo, Discurso de la servidumbre voluntaria, ¿vale? Donde el autor pues reflexiona sobre un hecho concreto. Mi adorado Thoreau, Walden, ¿vale? Nos cuenta el momento en el que se retiró a este territorio, ¿no? En 1845, a Walden, al territorio, a la isla, perdón. Ay, estoy hoy entre el catarro y tal. A una cabañita que él mismo se había construido en este territorio, para vivir pues alejado del mundanal ruido, como diría Fray Luis. Incluso, los ensayos pueden traer, como veis, ilustraciones, ¿vale? Explicativas, datos explicativos y brevedad, desde luego. Walden, no más, no es una obra breve, ¿vale? Del siglo XVIII vamos a destacar algunos ensayistas famosos, pues el padre Feijoo, Jovellanos, ¿vale? Informes sobre la ley agraria, espectáculos y diversiones públicas, y Cadalso, José Cadalso, ¿vale? Sobre todo Cartas Marruecas, epistolar. Ahí es género epistolar, pero está primera persona, ¿vale? No sé si conocéis esta obra de Rafael Rey, Manual de literatura para caníbales. Pues podríamos considerarla ensayo, ¿vale? Para asomarse con ironía a la historia de la literatura es necesario un profundo conocimiento de la materia y una forma irreverente de enfrentarse con los libros y los autores, es decir, imaginación y criterio. Una novela no es. Otro ejemplo, Un año en los bosques, de Sue Hubbell. Bióloga de formación, trabaja como bibliotecaria en una importante universidad americana y llevaba una vida normal, seguramente demasiado normal. Un buen día, definitivamente, harta de la omnipresente sociedad de consumo norteamericana, tanto ella como su marido deciden
que quieren otra vida, más rica, más plena, más cercana a sus verdaderos ideales y a la naturaleza salvaje que tanto añoran. Entonces, y con las lecturas de Henry David Thoreau en la cabeza, deciden dejarlo todo y marcharse a vivir a una solitaria y destartalada granja en los bosques de las montañas Ozarks, en el medio oeste de Estados Unidos, etc. Nos cuentan, de manera subjetiva, cómo es su vida en los bosques, un año en los bosques, influenciados por Thoreau. Y brevedad, aquí vemos brevedad. Historia natural de Plinio, el bibliotecario del mundo, de José Antonio López Silva, profesor de lengua y literatura de latín y griego. Brevedad no hay. Vale, antes de morir en la erupción del Vesubio, Plinio escribió una obra colosal que para nuestro asombro resulta hoy increíblemente moderna, su Historia Natural, en el año 77 de nuestra era. Es la primera gran recopilación enciclopédica de la antigüedad acerca de la naturaleza y el mundo que nos rodea, desde las constelaciones de estrellas hasta los insectos, etcétera. Creo que aquí también había alguna ilustración, como veis. Sí, en este caso el autor es una inmersión total en la historia de este autor, de este personaje, de este autor Plinio, grecolatino. Sí, este todavía no lo empecé porque necesitaría bastante tiempo y bueno, esto es ensayo puro y duro. Del siglo XIX, ¿a quién vamos a destacar? A Larra, por supuesto, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, etc. Y el siglo XX es un siglo importante en el ensayo, ¿no? Porque adquiere, digamos que una relevancia fundamental en la literatura española, con autores pues, como Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, ese autor de la famosa expresión yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Que defendía bastante el ensayo, su vinculación con el periodismo, Azorín, de quien podemos destacar, por ejemplo, Vida de Don Quijote y Sancho, en torno al casticismo. En la generación del 98 hay bastantes ensayistas, generación del 98, siglo XX, principios del siglo XX, es, una época en la que también despunta bastante el género del ensayo, ¿vale? Pretendía que fuese más breve y dejar claro el concepto y ya van casi 13 minutos. Espero que os haya quedado implantado el concepto de ensayo como género literario y su vinculación sobre todo con el periodismo y con la literatura. ¿Es género literario? ¿No lo es? Os dejo reflexionar sobre el tema. Un abrazo.